negociación con México va muy bien. Esto lo expresó el presidente Donald Trump, el que ya es presidente desde el día lunes 20 de enero, y también hizo referencia a Canadá en su participación en este foro económico en Davos. Mencionó varios aspectos, pero puntualmente hizo referencia a la relación con Canadá, a la relación que también tiene con México, y hizo la distinción que con México la relación va muy bien, pero con Canadá no ha sido bastante buena. Hay un déficit comercial que tienen con Canadá, lo tiene también con otros países, pero bueno, hizo referencia a esto y también hizo referencia a lo que había mencionado antes de tomar protesta, a que por qué no Canadá se vuelve el estado número 51, y es curioso que mencionen ahí que sea Canadá y que no sea México, porque sabe muy bien la historia que nos enfrentó en el siglo XIX y posteriormente también en los primeros años del siglo XX con Estados Unidos, el robo de más de la mitad del territorio nacional. Así es, Aníbal. El día de ayer vimos a un Donald Trump pues cambiando esta parte de su discurso, ¿no? Ya en varios días pues había hecho varios amagos contra México y el día de ayer lo vimos como dejando un poco a un lado y mencionar justamente esta parte que es muy importante, y que él aseguró que la relación con México es buena, y de esto también hablábamos un poco ayer, Aníbal, y pues decíamos que por más que Donald Trump diga que no necesita de países como México, al final del día él sabe perfectamente que necesita de esta relación que existe entre México y Estados Unidos en varios aspectos, pero sobre todo en lo económico. Es decir, Donald Trump no puede escupir para arriba porque sabemos lo que le va a pasar. Entonces, pues es muy importante, y hoy la presidenta pues destaca que esto refleja muy fielmente la importancia que tiene la relación comercial México-Estados Unidos, y también el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pues descartó una eventual guerra arancelaria. Subrayó que ha sido correcta la postura de asumir estos decretos, estos amagos de Trump con cabeza fría, como lo había dicho, y con base en los decretos que emita el propio Trump, es decir, con base en analizar bien a fondo qué están estableciendo estos decretos, Aníbal. Así es, tenemos preparado un fragmento de la participación de Donald Trump en este foro económico en Davos. No tiene subtítulos, así que vamos a hacer la traducción de este fragmento que vamos a recuperar ahora, y vamos a verlo. But one thing we're going to be demanding is we're going to be demanding respect from other nations. Canada, we have a tremendous deficit with Canada. We're not going to have that anymore. We can't do it. I don't know if it's good for them. As you probably know, I say you can always become a state. And if you're a state, we won't have a deficit. We won't have to tariff you, et cetera, et cetera. But Canada has been very tough to deal with over the years, and it's not fair that we should have a $200 billion or $250 billion deficit. We don't need them to make our cars, and they make a lot of them. We don't need their lumber because we have our own forests, et cetera, et cetera. We don't need their oil and gas. We have more than anybody. So, just as an example, with Mexico, we're dealing with Mexico, I think, very well. And we just want to be treated fairly with other nations, because there's hardly a nation in the world, and I blame this on us, and I blame it on politicians that, for some reason, mostly it's stupidity, but you could also say other reasons, but mostly stupidity. They've allowed other nations to take advantage of the U.S., and we can't allow that to happen anymore. We have debt. It's a very small debt when you compare it to the value of the assets that we have, but we don't want to do that. We want to just have debt be obliterated, and we'll be able to do that fairly rapidly. And a lot of good things are going to happen. And honestly, good things are going to happen for the world, and good things are going to happen for the people that are dealing with us, allies and beyond allies. One thing very important, I really would like to be able to meet with President Putin soon and get that war ended. And that's not from the standpoint of economy or anything else. It's from the standpoint of millions of lives are being wasted. Beautiful young people are being shot in the battlefield. The bullet, very flat land, as I said, and the bullet goes, there's no hiding. And a bullet, the only thing going to stop the bullet is a human body.
And you have to see, I've seen pictures of what's taken place. It's a carnage, and we really have to stop that war. That war is horrible. And I'm not talking economy. I'm not talking economics. I'm not talking about natural resource. I'm just talking about there's so many young people being killed in this war. And that's not including the people that have been killed as the cities are being, knocked down building by building. So we really should get that stopped. Likewise, in the Middle East, I think we made a lot of progress in the Middle East, and I think that's gonna come along pretty well. Bueno, qué curioso que diga que no está hablando de recursos, que no está hablando de este tipo de aspectos, porque ahí sabemos que detrás de una guerra, en el caso particular de la guerra en Ucrania, está detrás el tema de los recursos, está detrás particularmente la cuestión que tiene que ver con las tierras y con los recursos minerales que tiene Ucrania, pero también con la posición estratégica que tiene este país en torno a la guerra que hay en torno al petróleo, en torno al gas. Está el gasoducto Nord Stream, que de hecho uno de estos gasoductos fue volado durante esta guerra y afectó distintos intereses también, no solamente de los europeos, sino también de Rusia, y eso también era parte de lo que querían. Pero menciona hacia el final de este fragmento que recuperamos, no estoy hablando, lo voy a citar, no estoy hablando de economía, no estoy hablando de los recursos naturales, no, solo estoy hablando de que hay muchos jóvenes que están muriendo en esta guerra, y eso empezó a ocurrir cuando las ciudades fueron derribadas edificio por edificio. Así que debería detener eso. Y pues bueno, en términos ya de la política de Estados Unidos, que sea una administración republicana la que esté intentando detener la guerra frente a una demócrata como la de Joe Biden, pues contrasta con este tipo de visiones que se suelen tener a nivel mediático y a nivel, digamos, público, sobre que los demócratas suelen ser una de las administraciones menos favorables a las guerras, más favorables a la gente, con distintas reformas. En fin, este tipo de visiones contrastan, y desde luego que la realidad nos dice que es algo totalmente contrario, ¿no? Así es, Aníbal, pues digamos que por lo menos en este caso Donald Trump quizá está tomando una decisión acertada en este ánimo de terminar esta guerra y estas guerras que se han emprendido en el mundo, y que pues lo peor de todo es que siempre cobran vidas de personas inocentes. Y también pues algo que incluso él mencionaba en su discurso es que él no iba a destinar tanto presupuesto a esta parte de seguir financiando guerras. Por eso también estos amagos de retirarse ya por fin de la OTAN y dejar de financiar este tipo de, pues más bien dejar de financiar con armas a estos países. Y ahora lo vemos que pues en ese sentido va esto que dijo ayer, por lo menos lo relacionado con Rusia. Así es, y en relación con esto que mencionaba hace un momento de las distintas administraciones republicanas y demócratas, vamos a recuperar un fragmento de la conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque el 3 de mayo del 2023 nuestra compañera Nancy Flores fue a hacerle un par de preguntas, y ahí en estas preguntas mencionaba nuestra compañera Nancy en torno a lo que sucedía con la relación con Joe Biden, particularmente con la presencia de distintas agencias en territorio nacional, la CIA, la DEA, el FBI, la ATF y otras agencias. En total enlistaba nuestra compañera 14, y que estaban involucradas en México, y la cito, incluso ya hacían operaciones en gobiernos pasados sin informar a México de lo que estaba haciendo. La pregunta que le hizo fue si ya había hablado con el expresidente Joseph Biden de esto y si había habido una respuesta formal por parte de Estados Unidos, y esto fue lo que mencionó el expresidente Andrés Manuel, para que tengan, digamos, esta recuperación también de la historia y lo que hacía el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, al decir es importante recuperar la historia, sobre todo para los jóvenes, para que tengan claridad de lo que sucedía con las distintas administraciones y la relación bilateral que tiene México con Estados Unidos. La relación con el gobierno del presidente Biden es muy buena. Él es una persona, siempre lo he dicho, respetuosa de nuestra soberanía, pero en el gobierno de Estados Unidos
yo diría, esté quien esté de los partidos en el gobierno, hay ciertas políticas que se aplican de tiempo atrás que son muy injerencistas. Esto no es nuevo. Ayer hablaba yo de que ese gran político Jefferson se convirtió en una especie de oráculo y era consultado por los presidentes de Estados Unidos al comienzo del siglo XIX. Y estando en la presidencia, el presidente Monroe le consultó sobre cuál debía ser la política exterior de Estados Unidos. Y Jefferson le responde de manera muy clara y sencilla: debemos de procurar no intervenir en asuntos del continente europeo, pero al mismo tiempo no permitir que nadie de otro continente intervenga en América. Y de ahí surge la frase, América para los americanos. Esa política se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahí vimos este fragmento donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador recordaba cómo ha sido esta política injerencista de Estados Unidos y que quedó manifestada, lo escuchábamos hacia el final de este video, pues incluso a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero pues Estados Unidos ha encontrado otras formas de intervenir y no nos tenemos que ir tan lejos. Podríamos ejemplificar con el caso de Colombia, con el Plan Colombia y esto que hicieron de realizar una intervención militar bajo pues este tipo de argumentos. Primero crearon esta idea de que en Colombia no se podían defender porque tenían un enemigo identificado y esto es lo que hace Estados Unidos, construye enemigos a los que va a atacar y en ese momento pues dijo que los enemigos que tenía en Colombia justamente eran también los cárteles del narcotráfico, que Colombia no podía hacerles frente y por eso ellos decidieron darles apoyo, que se convirtió en una intervención militar y que también después volvieron a refrendar esta política intervencionista a través del argumento y de lo que hoy ellos llaman ayuda humanitaria y que la política exterior estadounidense también se identifica como ayuda al desarrollo, que no es otra cosa más que otras formas de intervención porque esta ayuda humanitaria no la ha tenido y tenemos también el caso de Haití, un país donde ellos llevaron ayuda humanitaria y resultó que terminaron afectando más a las personas que vivían ahí y que hoy por eso también tenemos una crisis desatada y por eso muy importante hacer estos recuentos históricos de cómo es que se va moviendo la política de Estados Unidos, no solo hacia México, sino también a la región de América Latina y el Caribe, Aníbal. Así es, Anaí, había una frase que se decía mucho en la década de los 70 y de los 80, la teoría del subdesarrollo y la teoría de la dependencia mencionaba que era el desarrollo del subdesarrollo y la perpetuación de la dependencia por parte del sistema internacional, del capitalismo que se estaba construyendo en ese momento y pues bueno, esta recuperación que hacemos
de la pregunta que le hizo en 2023 nuestra compañera Nancy Flores al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues tiene que ver con esto. Decía en esta recuperación, y más adelante también mencionaba el expresidente Andrés Manuel, y esa vieja política, la de la doctrina Monroe, lamentablemente la siguen sosteniendo y son de las cosas que deben revisar, y se nota ahora con la administración que empieza de Donald Trump, que este tipo de políticas y este tipo de prácticas, como mencionaba el expresidente Andrés Manuel, es lo que permanece. La política injerencista por parte de las distintas administraciones republicanas o demócratas es algo que siempre está presente en la política exterior de Estados Unidos, y no debemos perder de vista este tipo de aspectos al momento de analizar, al momento de entender lo que implica que esté Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, Anaí. Con esto llegamos al término de la revisión del tema principal. Les recordamos también que esta pregunta, esta charla que tuvo, bueno, más bien estas preguntas que le hizo, porque fueron varias que le hizo nuestra compañera Nancy Flores, están en las versiones estenográficas de la Presidencia de México, y ahí pueden leer el texto completo de la pregunta y la respuesta que dio, la pregunta de nuestra compañera Nancy, respuesta del expresidente Andrés Manuel, porque eran verdaderamente unas clases también de historia que es importante recuperar ahora en nuestros tiempos que, bueno, son bastante convulsos en torno a esta administración Donald Trump.